Cuando los cristianos piensan en demonios, normalmente piensan en posesión. O estas narrativas en los evangelios donde Jesús libera a alguien de una posesión demoníaca, alguien que está poseído por un poder sobrenatural. Pero hay mucho más que eso en la historia y en el trasfondo. Existe este tipo de sospecha inquietante, o narrativa inquietante que dice, realmente no creemos en estas cosas. Esos relatos de posesión en los evangelios, en realidad son solo condiciones psicológicas y otros problemas de salud. Y sí, hay un par que podría ir en cualquier dirección. Pero Jesús no ordena a una anomalía cerebral que se adentre en una piara de cerdos hasta el borde del mar. Son simplemente narrativas que no se ajustan a eso. Cuando se trata del mundo espiritual, nos vemos obligados a utilizar el lenguaje de nuestra propia experiencia. Cosas que podemos procesar. Distancia, tiempo, espacio. Y los escritores bíblicos lo están haciendo porque, adivinen qué. Están usando palabras que conocen y que su audiencia conoce. Así que toman cosas de su mundo, vocabulario, metáforas, y las usan para describir lo indescriptible. Lo que tendemos a hacer en la tradición cristiana es, los blancos son ángeles, los negros son demonios. El texto de las Escrituras realmente no se ajusta a eso. Deuteronomio 32, 8 y 9, cuando el Altísimo dividió las naciones, cuando fijó sus términos y sus fronteras, fijó su número conforme al número de los hijos de Dios. Eso es lo que dicen los rollos del Mar Muerto. Es lo que dicen la mayoría de las traducciones. Muchas traducciones modernas seguirán los rollos del Mar Muerto, otras no. Dirán, hijos de Israel en lugar de hijos de Dios. Hijos de Dios es la lectura demostrablemente correcta debido al material de los rollos del Mar Muerto. Si piensas en el evento de Babel y dices, ¿por qué Dios dividiría las naciones según los hijos de Israel? Esa es la lectura tradicional que todavía tienen muchas Biblias. No tiene ningún sentido porque Israel no existía en la época de Babel. Y entonces la gente se pregunta, ¿qué hacemos con eso? La verdadera respuesta es que eso no es lo que realmente decía el texto original. Y realmente no sabríamos nada de eso si no hubiera sido por los rollos del Mar Muerto. Lo que hace la Septuaginta, porque es griega, es que los traductores de la Septuaginta observaron todo este vocabulario tanto para los buenos como para los malos en el mundo sobrenatural. Y más o menos tomaron la decisión de que llamaremos a los buenos angeloi, mensajeros, ángeles, y a los malos los llamaremos daimonion, demonios. La iglesia primitiva fue concebida y creció en la Septuaginta. Y ahí son ángeles y demonios. Hay algunos términos en los que deberíamos centrarnos un poco. Uno de ellos es Elohim. Un escritor bíblico en realidad usará Elohim de Dios, el Dios de la Biblia y muchos seres menores. Los dioses de las naciones. Salmo 82, los miembros del consejo de Dios, su séquito, la hueste celestial. Usará Elohim de los muertos incorpóreos en 1 de Samuel 28. Usará Elohim de los Edim en Deuteronomio 32, 17, que generalmente se traduce como demonios, pero en realidad es una entidad territorial. Pero como sea que entendamos eso, no es el Dios de Israel. Es algo más bajo, pero sigue siendo Elohim. Y la razón por la que está bien para un escritor bíblico, es que Elohim es solo un término que se usaría como etiqueta para cualquier cosa que por naturaleza sea un miembro incorpóreo del mundo espiritual, bueno o malo. Si eres una entidad incorpórea y tu estado natural es el mundo espiritual, eres un Elohim. Una persona antigua construiría un ídolo. Piedra, madera, lo que sea. Y no son tontos, saben que acaban de construir esa cosa. La idea no era que esta fuera mi deidad. La idea es que construiré este objeto como un hogar para una entidad espiritual. Hacían ceremonias del ídolo como la apertura de la boca.
Porque abrir la boca significa que está vivo porque inhala y todo ese tipo de cosas, tal como alguien que respira está vivo. Transferirían ese pensamiento a este objeto. Realizarían algún ritual con la idea de que cuando abrimos la boca, la entidad, el espíritu, vendrá y habitará el objeto, o se adherirá al objeto. Por eso en los textos antiguos, cuando se destruían los ídolos, la gente no pensaba, mi Dios ya está muerto. Están pensando, cuando llegue a casa, tendré que construir otro. Y luego disculparse por permitir que eso le pasara al primer hogar. Y luego hace el ritual nuevamente, y luego la deidad regresará y residirá conmigo, o en este templo o lo que sea. Hay una conexión directa entre los ídolos y los Elohim, los dioses, en el mundo antiguo. No son cosas separables en el sentido de que una es real y la otra no. La única razón de crear un ídolo era para lograr que esta entidad real se adhiriera a él y estuviera contigo para que pudieras negociar con él, es la esencia del politeísmo. Aplacas a los dioses, crees que los necesitas a tu lado para vivir una buena vida. Vayamos a Deuteronomio 32:17. Los israelitas son acusados de no adorar a Dios, sino de adorar a Sedim, y luego la siguiente línea dice, Elohim que no habían conocido. Entonces los Sedim son llamados Elohim en ese versículo. Ahora, en la Septuaginta, Sedim se traduce como, demonios, daimonion. Pablo cita este versículo, Deuteronomio 32:17 en 1 Corintios 10, 21 y 22, cuando advierte a los corintios acerca de no comer carne que había sido sacrificada a los demonios. Aquí está la pregunta. Para todos los que quieran decir, son solo ídolos o solo objetos de piedra o lo que sea, y no tienen entidades reales detrás de ellos. ¿Por qué le importaría entonces a Pablo? ¿Estás diciendo que Pablo no creía que los demonios fueran reales? Lo siento, pero sí lo creía. Pablo cita este pasaje usando a Elohim de estas otras entidades que ciertamente tenían ídolos hechos para ellos. En la cosmovisión bíblica, estas eran entidades reales que importaban porque eran hostiles y podían desviar a las personas del Dios verdadero. Si retrocedemos y miramos la primera rebelión, Génesis 3, la figura que eventualmente llegará a ser conocida como Satanás. La palabra Satán en hebreo no está en Génesis 3. La serpiente nunca es llamada Satán en la Biblia hebrea, en todo el Antiguo Testamento. Así es como funciona en el Antiguo Testamento. El primer rebelde es arrojado al Eretz, que es un término hebreo para suelo o tierra, también es un término que puede usarse para referirse al inframundo. Porque en la cosmología israelita, el inframundo estaba en realidad dentro de la tierra. Este es el reino que estaba asociado con la muerte. Porque entierras a la gente cuando muere. Y el ser que está a cargo de esto, o quién es la causa de todo esto. Es esta figura de Génesis 3 que ha sido arrojada a este lugar. En lugar de estar como el Altísimo o sobre las estrellas de Dios, no, ahora vas a estar bajo los pies de los mortales, a los que buscabas extraviar y destruir. Obtenemos los pensamientos centrales, que en realidad están sistematizados en el Nuevo Testamento. Una de las cosas que surge mucho es lo que está pasando en el lugar malo. Porque hay prohibiciones, como en Deuteronomio 18, como un pasaje con el que mucha gente está familiarizada, que prohíbe ciertas prácticas que implican contacto con el otro lado. Por ejemplo, Deuteronomio 18 prohíbe muy claramente la nigromancia. No contactas a los muertos, ya sea que los muertos sean humanos incorpóreos o seres espirituales que simplemente se encuentran en el reino de los muertos. Hay algunas preguntas lógicas, incluso desde ese único punto. ¿Dios realmente daría órdenes para no hacer algo que tú no pudieras hacer? Tenemos una orden, no agitarás los brazos ni volarás, y por eso tenemos suerte de que nunca la romperemos. Toda la lógica de los mandamientos es que Dios ordena cosas que están dentro del alcance de la capacidad humana, que realmente funcionen. Hay inteligencias sobrenaturales que no son amigables, a las que les encantaría manipularte y destruirte.
Lo que Dios está diciendo es, no hagas ciertas cosas. Porque se trata de rituales, hábitos, incluso gestos de solicitación a otras inteligencias que funcionarán. No se trata de que Dios sea un aguafiestas, Él no quiere que sepas lo que va a pasar, no quiere que sepas este punto particular de conocimiento. El objetivo de este tipo de prohibiciones es que, si de alguna manera eres absorbido por el mundo espiritual del lado oscuro, o te adentras, no sabes lo que estás obteniendo. No es tu reino, no creas que sabes lo que te estás encontrando, lo que te están diciendo. No tienes ninguna idea de qué hay ahí. Cuando miras algunos de estos pasajes, hay frases interesantes. Algunos de estos espíritus se llaman, los conocedores. ¿Qué saben ellos? Saben muchas cosas porque llevan mucho más tiempo aquí que tú. Han visto lo que le pasa a la gente, a la civilización humana. Saben lo que sucede en el mundo espiritual. Su base de conocimientos es mucho más grande que la tuya. Y pueden engañarte con ese conocimiento. No los escuches. Te van a dar información. Te darán un conocimiento secreto, pero podría conducirte a tu propia destrucción. Podría llevarte a adorarlos, que les gustaría mucho. Ser adorados, seguidos, obedecidos. Es atractivo a seres sobrenaturales en rebelión. Porque es una forma de restar gloria y adoración a Dios, que es su adversario. Y también para empoderarlos de tal manera que tú, de quien quieren deshacerse de todos modos, que te hagas más vulnerable a eso. Esas son las dos razones fundamentales por las que una inteligencia sobrenatural, nuevamente, ya está en rebelión con Dios, y esa relación, según las Escrituras, es irreversible. No hay nada en las Escrituras que sugiera que un ser sobrenatural en rebelión pueda ser redimido. Entonces, lo único que pueden hacer es vengarse del juez que los puso en esta situación. Es hacerle daño, quitarle la gloria, dañar a las personas que él sí ama. Cuando se trata de la segunda rebelión, el episodio de Génesis 6, creo que necesitamos ver nuevamente de una manera diferente cómo esto influye en la teología del Nuevo Testamento. Es una coincidencia que eso sea abordado y eliminado, efectivamente revertido, si se matan todos los vestigios de esto, por parte de Moisés, Josué y David. Se podría decir, ¿por qué nos importaría? Moisés, Josué y David son famosos, nos gustan esos tipos. ¿Qué tienen todos en común? Lo que todos tienen en común es que son presagios, prototipos, tipos de Jesús. No creo que sea una coincidencia que tengas a esos tres individuos responsables de la eliminación de al menos este aspecto de esta rebelión. Piensa un poco en Jesús. Él es el profeta como Moisés. Eso es ciertamente cierto, pero también es superior a Moisés y es superior a la ley. Esto es algo familiar que se manifiesta en las Escrituras, la superioridad como en el libro de Hebreos, la preeminencia de Jesús sobre el sistema mosaico. Con Josué como el guerrero humano, operando en conjunto con el capitán del ejército del Señor, el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, el líder de los ejércitos de Dios. Bueno, ¿quién lidera los ejércitos de Dios en el escatón? Es Jesús. Las imágenes son bastante consistentes. De hecho, en realidad es confuso cuando se trata de toda la situación de Josué. Luego, por supuesto, con David, él es el nuevo David, es el David supremo, es el rey de Israel. Él es el rey de todas las naciones. Obtienes estos pasajes de los profetas que hablan de manera realmente extraña sobre alguien que desciende de David, gobernando sobre un reino que incluye a los gentiles. Esta es, en los últimos profetas, esta visión del reino supremo de Dios. Hay muchas de estas cosas que podemos ver, los puntos de conexión, pero no queremos perder el hecho de que en realidad tienen una conexión. Una que se remonta a un punto de origen del mal sobrenatural que se espera que el Mesías enfrente a la inversa.
Uno de los elementos obvios que surge cuando hablo de la cosmovisión de Deuteronomio 32 es lo que los estudiosos suelen denominar geografía cósmica. Crea una teología de cuando Yahweh se da vuelta justo después de Babel y llama a Abraham y le promete una tierra. Eso establece realmente el resto del Antiguo Testamento, francamente el resto de la Biblia, porque entonces tenemos a Israel, los descendientes de Abraham, ocupando esta tierra. Eso se manifiesta muy obviamente en el Nuevo Testamento en el vocabulario paulino. Pablo usa la palabra demonios ocasionalmente, pero la mayor parte del tiempo habla de los poderes de las tinieblas. Es con términos como principados, potestades, gobernantes, tronos, dominios, autoridades. Lo que tienen en común son sus términos de dominio geográfico. Pablo obtiene su teología de este material del Antiguo Testamento. Son diferentes a los demonios, pero nuevamente tienen un enemigo común, son malvados. Todos ellos son parte de la panoplia de los poderes de las tinieblas. Toda la noción de apego a regiones y lugares específicos es lo que está sucediendo. ¿Entiendes estas historias? Naamán el leproso. ¿Por qué Naamán pide tierra? Es porque sabe que Yahweh está apegado a este lugar. Él va a regresar a su casa en Siria. Volverá a casa y hará su trabajo, pero necesita geografía. Necesita tierra sobre la cual sacrificar y adorar al Dios verdadero. En el Nuevo Testamento, Pablo, a los corintios que están discutiendo entre ellos, les dice, dejen de llevar sus desacuerdos a estos tribunales de justicia y de que alguien haga de árbitro entre ustedes. ¿No saben que van a juzgar a los ángeles? En Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, el mismo Jesús dice, al que venciere, lo pondré sobre las naciones. ¿Quién está sobre las naciones ahora? Son los dioses en rebelión de Deuteronomio 32. Van a ser desplazados y reemplazados en el nuevo Edén, la nueva tierra, que es el estado final, por los creyentes. En otras palabras, los nuevos hijos de Dios reemplazan a los viejos hijos de Dios que están en rebelión. Vamos a juzgarlos. De hecho, obtendrás pasajes de Isaías, términos para estos bichos que viven en los lugares malos que son anti-Edén. Se podría decir, ¿por qué molestarse con esos animales? Animales que viven en el desierto, viven de los muertos. Comen carne podrida. Por esa razón son impuros por definición. Porque su asociación es con lo que no es el Edén. Lo que Dios no quería para su pueblo. Todo eso está coloreado por lo que sucede en el Edén para destruir el Edén. La muerte viene al mundo. De hecho, en la Septuaginta, encontrarás referencias a hombres burro, solo un lenguaje extraño. El punto no es que en aquellos tiempos, en los días bíblicos, había humanos como burros, como equinos. El punto no es el literalismo. El punto es una mezcla aborrecible, una rareza. Es el anti-Edén. Es caos, opuesto al orden. Es por eso que el vocabulario se utiliza para transmitir a los lectores, no quieres estar en un lugar como este. Este es el lugar donde se encuentra toda la bondad de Dios. Las cosas que quiere darles a los humanos, la vida ordenada, el espacio habitable que quiere para los humanos, las condiciones edénicas, todo es un caos. Es una inversión y una perversión de cómo deberían ser las cosas y de cómo Dios quiere que sean. Esa se convierte en una forma poderosa de transmitir esa idea. Gran parte de este vocabulario y lenguaje, la forma en que la rebelión sobrenatural se describe en general y en términos generales como metáforas del caos, gran parte de ello es rastreable y derivado de Babilonia. Babilonia era un mal lugar. Porque aquí es donde el intento terrenal de poner en marcha el Edén. Aquí es donde murió. Babilonia fue quien conquistó a Judá, se llevó las dos últimas tribus y específicamente la tribu davídica. A quien se le dio la promesa de realeza y lo destruyó todo, destruyó el templo, llevó al pueblo de regreso a Babilonia. Este es el periodo en el que muchos eruditos, tanto seculares como creyentes, creen que se hizo mucho trabajo para darle al Antiguo Testamento su forma final. Lo que hacen es sembrar gran parte del contenido con imágenes babilónicas para comunicar, donde estamos ahora no es donde se supone que debemos estar. Estamos en territorio enemigo.
Este es el lugar del caos. Se está convirtiendo en algo que nunca debió ser, y que Dios no quiere que fuera. Cuando se trata del mundo de los poderes de las tinieblas, hay ciertas cosas que están sobre la mesa. Está la muerte, esa es grande. Hay desorden, o caos. Esas cosas están a 180 grados del mundo que Dios creó para la familia humana que Él quería. Para empezar, son anti-Edén. Las cosas se derivan de eso. Habrá agentes de la muerte. Habrá agentes de desorden, estos seres sobrenaturales. Su actividad se describirá mediante vocabulario, símbolo o metáfora. Leviatán era un símbolo muy familiar en el mundo antiguo, no solo en Israel y Canaán, sino en general. Este gran dragón del mar como metáfora del caos. El dragón vive en el mar. El mar es un lugar temido. Porque no puedes vivir en él. Si intentas ir a vivir al agua, vas a morir. Es amenazante, es impredecible. Puede estar tranquilo un minuto y al minuto siguiente te quitará la vida. Las cosas que en él habitan te son ajenas, estás acostumbrado a ver las criaturas allí, pero cuando estás en un barco por un largo periodo de tiempo, verás cosas que nunca antes habías visto y realmente no sabes cómo procesarlas. Y los escritores utilizan cosas que les resultan familiares, de forma desfavorable, para describir amenazas espirituales a un ser humano. Es una estrategia muy simple y cuando realmente lo piensas, es muy efectiva. Entonces, si quisieras saber quién o qué está en el equipo contrario, los jugadores. Tienes cosas como la muerte. Tienes destrucción. Tienes tierras baldías. Tienes desiertos. Tienes las criaturas que viven en estos lugares que consumen la muerte, que son responsables de la muerte, que si vas allí, te amenazaría. Incluso después de las escenas de batalla, entenderemos esto. Lugares que están muy claramente bajo el juicio de Dios, porque hay muchos muertos allí. Y la forma en que se habla de esas cosas en particular en muchos casos está relacionada con Babilonia. Porque Babilonia es el principal enemigo del pueblo de Dios, no solo en el Antiguo Testamento, sino que la gente tiene memoria de eso. Y por eso usarán Babilonia en el Nuevo Testamento para testificar de las amenazas terrenales. Nuevamente, vincular estas ideas para hablar de agentes humanos del caos que se oponen a Dios y al pueblo de Dios, y también agentes sobrenaturales que se oponen a Dios y al pueblo de Dios. Para la persona bíblica, estos dos mundos funcionan simbióticamente, y el mismo conjunto de herramientas podría usarse para describir uno y ambos. Cuando se habla de los poderes de las tinieblas, hay que dedicar algo de atención a Satanás. Hablemos de Satanás. La mayoría de las personas, cuando piensan en Satanás, piensan en Génesis 3 o piensan en Job capítulo 1 y capítulo 2, lo que los eruditos llaman el prólogo del libro de Job. Tenemos una reunión del concilio divino, los hijos de Dios están reunidos. Y luego, en nuestras Biblias, aparece Satanás, con S mayúscula. Y Dios dice, entonces, ¿dónde has estado y qué estás haciendo? Él dice, he estado corriendo de un lado a otro por toda la tierra y así sucesivamente. Y Dios dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y habla con Job, y luego Satanás dice, ya sabes, eso es porque tiene una gran vida, si le quitaras todo lo que tiene, te maldecirá en la cara, hay una confrontación. Y eso nos lanza a lo que le sucede a Job. Plantea ciertas preguntas como ¿por qué está Satanás allí? ¿Sigue trabajando para Dios? ¿Está en nómina y todo eso? Y esas son preguntas legítimas de las que deberíamos hablar. Pero si bajamos a Génesis 3, encontramos la conocida serpiente en la historia del Edén. Y ni siquiera en nuestras Biblias encontramos la palabra Satanás en Génesis 3.
Eso se debe a que el término hebreo para Satanás es Satán. No aparece en Génesis 3, nunca se usa. De hecho, nunca se aplica el término Satanás a la serpiente, Nahash, que es el término hebreo para serpiente en Génesis 3. Nunca se unen esos dos términos en el Antiguo Testamento. Hablando del Edén, la figura de Satanás en Job 1 y 2 realmente no es el diablo. En hebreo no se adjunta el artículo definido, esa es la palabra, el, delante de un nombre personal propio. Por ejemplo, yo no soy el Mike. No hablaría de mí como el Mike. Cada vez que aparece la palabra Satanás, tiene el artículo definido que sería, Ha-Satán, el Satán. Eso te dice que no es un nombre personal adecuado. No es una entidad específica. ¿Vamos a seguir lo que tiene el texto bíblico o lo que nos dice nuestra tradición? Entonces, lo que tenemos en Job 1 y 2 es que tenemos un miembro del mundo espiritual, en este caso un miembro funcional de una reunión de la junta directiva. No es malvado ni siniestro, en realidad está haciendo su trabajo. Satanás como sustantivo significa adversario, eso es cierto, pero también podría significar algo así como retador, o alguien que busca a su alrededor a personas que están obedeciendo o desobedeciendo a Dios, y luego informa sobre ellas. El objetivo de estas descripciones metafóricas es recordarnos que a Dios no se le escapa nada. Está todo en el banco de memoria. Está todo ahí. No se pasa nada por alto. Donde en cierto modo pasa de, estoy haciendo mi trabajo a desafiar, o convertirme en adversario en relación con Dios. Es cuando cuestiona la evaluación que Dios hace de Job. Está cuestionando la omnisciencia de Dios sobre la situación, y también cuestionando la integridad de Dios. Cuestiona lo que Dios dice de Job. Dios le dice al Satanás, te dejaré hacerle a Job cualquier cosa que quieras aparte de matarlo. Porque tenemos que mantenerlo vivo para que se conozca su integridad. Y te dejaré hacer lo que quieras porque no quiero que vuelvas aquí y digas, Job habría fracasado si me hubieras dejado hacer esto. No, haz lo que quieras. Y veremos quién tiene razón. Este no es el diablo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué se aplica este término, Satanás, a la serpiente de Génesis 3? En el Antiguo Testamento este término nunca se aplica al enemigo. A medida que pasa el tiempo en el periodo intertestamentario, a alguien se le ocurrió, ya sabes, ¿recuerdas esa figura de serpiente que estaba allí atrás? Realmente era hostil a Dios y a la humanidad. Él es el adversario de Dios. Se puso de pie y se opuso a Dios. Usemos la palabra Satanás para describir a ese tipo. Y cuando llegas al Nuevo Testamento, se ha convertido por sí solo en un nombre propio. Obtienes una figura que se llama Satanás. Entonces tenemos a Satanás con S mayúscula corriendo por ahí haciendo lo suyo, y el Nuevo Testamento asocia esa figura con la serpiente de Génesis 3. Ahora, si realmente estudias la Biblia y buscas todos los lugares donde un ángel o demonio o cualquier cosa, cualquier lenguaje así aparece con la palabra tercero o tres. Nunca encontrarás un pasaje que enseñe que un tercio de los ángeles desertaron antes de la caída. En toda la Biblia. Hay literalmente 0 casos en la Biblia que realmente enseñen este punto. Lo encontrarás en Apocalipsis 12. Donde tenemos una guerra en el cielo que estalla. Pero adivina qué, si leemos Apocalipsis 12, lo cual siempre es una buena sugerencia, si vas a hacer teología a partir de un pasaje, quizás quieras leerlo. Si realmente lees el pasaje, la guerra en el cielo es una respuesta al nacimiento del Mesías. El nacimiento de aquel que gobernaría las naciones con vara de hierro. Eso sucedió mucho tiempo después de la caída de Génesis 3. Así que literalmente no hay ningún pasaje en la Biblia que enseñe que un tercio de los ángeles se rebelaron con Satanás antes de la caída. No existe. Y entonces, si realmente pensamos en quién era este ser llamado Satanás, es un ser divino inteligente. Ya que es libre, pero tampoco es Dios, en otras palabras, no es perfecto. Existe la posibilidad, la potencialidad de la autonomía, de buscar la autonomía.
Y lo vemos reflejado en pasajes como Isaías 14. Que creo que estoy lejos de ser el único, creo que Isaías 14. Ezequiel 28, Génesis 3, tienen el mismo tipo de historia de rebelión divina en juego. Y realmente es solo una cuestión de quien lo expone más directamente entre esos tres pasajes. Pero hay un ser en particular que quiere ser la máxima autoridad, quiere autonomía, quiere estar en el lugar de Dios. Y toma esa decisión y sufre las consecuencias de ello. En cuanto a cuándo, yo respondería esto, y no intento hacerme el listo, pero lo respondería de esta manera. Que en cuanto decidió que esto es lo que quiero. Y decidió actuar en consecuencia. Y decidió revertir la decisión de Dios de crear a los humanos haciéndolos caer, suponiendo que serían juzgados y simplemente prescindirlos. Tan pronto como llega a ese punto, entonces se revela. Entonces, si leemos Génesis 3, eso es lo mejor que podemos hacer en conjunto con la decisión de Dios de crear a la humanidad y poner a Adán y Eva en el jardín, y entender que esto es lo que Dios va a hacer ahora. Tenemos una familia humana al igual que ustedes, pero ahora tenemos una familia humana. Voy a venir a la tierra, les voy a dar este lugar maravilloso y vamos a convivir con ellos y ayudarlos y ser, nuevamente, una gran familia feliz. Tienes un ser que dice, no quiero hacerlo. Estoy ofendido por eso. Los humanos son un poco más bajos que los Elohim. Eso es lo que realmente dice el Salmo 8. Que la humanidad es creada un poquito más abajo que los Elohim. Entonces tenemos uno de estos seres que no quiere someterse a la autoridad de Dios y dice, somos mejores. Soy mejor que estos seres y no les voy a servir. Entonces creo que todas esas cosas son factores de lo que sucedió y el por qué. Desde la época de Agustín en adelante, hemos desmitificado. Nos hemos despojado, hemos negado que los acontecimientos de Génesis 6:1 al 4 sean sobrenaturales. Atenuamos el episodio de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Ese no fue el caso durante siglos, desde que fue escrito, y durante el periodo intertestamentario. Hay un individuo, Julius Africanus, quien, antes de Agustín, fue el primero en rechazar la cosmovisión sobrenatural, pero luego Agustín lo hizo, y hay razones por las que lo hizo. Creo que tenía sus razones con parte del material del judaísmo y con el maniqueísmo, que fue la secta cristiana a la que se unió después de su conversión. Reverenciaban el libro de Enoc, que le dio mucha importancia a este episodio. Luego, cuando se separaron, Agustín simplemente no es consciente de la necesidad del pasaje, y lo descarta, así que el resto de la iglesia, debido a su estatura, sigue su ejemplo. Desde entonces hemos tenido visiones de Génesis 6 que hacen que el contexto sobrenatural desaparezca. Entonces nos perdemos el número 2. El número 3 es que sabemos todo sobre la historia de Babel, pero nunca encontramos realmente Deuteronomio 32, 8 y 9, porque antes de los rollos del Mar Muerto se leía que las naciones estaban divididas según el número de los hijos de Israel, y las pocas personas que preguntaron, ¿cómo tiene sentido eso porque no existía Israel? Realmente no tenemos una respuesta, y por eso tiende a ser ignorado en gran medida hasta que nos damos cuenta, a través de los rollos del Mar Muerto, que realmente dice hijos de Dios y eso nos lleva a este mundo divino que está sucediendo. Entonces surge la pregunta natural sobre la jerarquía. ¿Existe una jerarquía? ¿Están en el mismo equipo? Porque todos son Elohim, todos son el mismo tipo de ser. Pero eso no significa que no tengan diferentes poderes, diferentes grados de poder o diferentes estatus. Se considera que el rebelde original tiene el estatus más alto. Personalmente creo que la razón es porque ese es quien trajo la muerte al mundo de Dios. Y básicamente hace el mayor daño al plan de Dios y al pueblo de Dios, porque ahora todos van a morir. Eso es lo que trastocó todo. Gana, si se me permite usar la palabra preeminencia, en la jerarquía oscura por esa razón. Ha causado el mayor daño y por eso se le percibe, con razón, como el peor del grupo. Tienes un miembro del Consejo Divino que quiere ser como el Altísimo, quiere estar por encima de las estrellas de Dios. Tienes un individuo que quiere ser el jefe. Y el problema era el hambre, la sed de autonomía, de superioridad, de tener el control.
Y ahí está realmente el corazón del pecado, su autodeterminación. Y rechazando la noción de que alguien, incluso Dios, debería decirme cómo vivir mi vida. Esa es la esencia de la forma en que el Antiguo Testamento presenta el pecado y su problema. Creo que una de las mejores preguntas que recibo a menudo es esta. ¿Estos rebeldes divinos son todavía miembros del Consejo de Dios? Porque no desaparecen simplemente, no son borrados ni destruidos. Y creo que en este punto debemos pensar en un par de términos. Uno es el Consejo Divino. Y el otro es el término más amplio, huésped celestial. Si no tuviéramos rebelión, esos dos términos se superpondrían absolutamente. Serían absolutamente sinónimos. Pero el hecho de que tengamos rebelión, sí, todavía son miembros de la hueste celestial porque todavía son miembros del mundo espiritual. Eso es diferente a preguntar y decir, ¿son miembros del consejo divino? Porque los consejos divinos, por definición en las escenas del consejo divino, son aquellos que ayudan a Dios en el gobierno. Estos tipos no están ayudando a Dios. Están en oposición. Así que no creo que los rebeldes divinos sigan siendo parte del consejo divino. No están en la nómina de Dios. No se presentan a trabajar el lunes porque ya no tienen trabajo. Así que hay una distancia, pero, sin embargo, todavía son miembros de esto que en términos generales llamamos el mundo espiritual. Este es un mundo que no se ajusta a la comprensión espacial, ni a la distancia, latitud ni longitud. Tienes esta distancia y esta relación de confrontación, y sin embargo, todavía ocupan el mismo espacio que es el mundo espiritual. Creo que hay una separación entre ellos. Obtienes indicaciones de estas cosas en las Escrituras. Lo cual entiendo en cierto modo. De definir las relaciones de roles, y limitar la autoridad y la capacidad. Por ejemplo, no creo que sea un error. Que cuando Jesús envía discípulos inicialmente, comienza su ministerio, comienza a predicar sobre el reino de Dios. El reino de Dios está aquí y todo ese tipo de cosas. Luego envía discípulos. Es interesante que envía 70 o 72 dependiendo de si estás usando la Septuaginta o el texto hebreo tradicional, pero es una referencia a las naciones que fueron desheredadas porque ese es un número. Hasta este punto. Este ser, esta entidad, Satanás, ha sido dueño de todos y de todo. Pero estoy aquí para decirte que si eres miembro del reino de Dios, Satanás no tiene ningún derecho sobre ti en absoluto. Es como si el fiscal hubiera sido expulsado del tribunal. Dios no necesita escuchar lo que has hecho. No necesita saber por qué mereces la muerte. No necesita oír que la muerte es tu destino. Si me aceptas como Mesías y te unes al reino de Dios, al reino de los cielos. Problema resuelto. Él no tiene ningún derecho sobre ti en absoluto. Y entonces mi ministerio, mi mensaje, es el comienzo de su pérdida de propiedad. Del mundo. Aquí es donde comienza. Lo que es la guerra espiritual es el crecimiento del reino de Dios, la gran comisión y la disminución del otro reino. Y la manera de lograrlo es diciendo la verdad, le dices la verdad a las mentiras. Al final del día, cuando hablamos de los poderes de la oscuridad, y seamos honestos, ocupan la mayor parte del tiempo en el escenario cuando pensamos en el mundo sobrenatural. Sin embargo, lo único que espero que entiendas es esto. Estructuralmente, la forma en que las Escrituras nos presentan esto en el caso de 3 rebeliones, y más importante, como Jesús y lo que hace en la cruz, tiene como objetivo específico curar y revertir las 3. Las cosas de las que hemos hablado aquí no son accidentes de las Escrituras. Estas correlaciones no son cosas que tengas que inventar más o menos. Las correlaciones están ahí, están en el texto. El lenguaje del Nuevo Testamento se conecta con el lenguaje del Antiguo Testamento. Esto es intencional, estratégico, inteligente.
Entonces, si tienes una conclusión, es pensar en lo que Jesús hizo en respuesta no solo al problema de nuestra mortalidad, sino también a la vida eterna. Cuán maravillosamente, y de una manera que lo abarca todo, lo que Jesús hace en el Nuevo Testamento, y como se habla de ello, cubre la gama de todas estas fuerzas de oscuridad sobrenatural y de qué se tratan. Ninguno de ellos se pasa por alto y nada queda sin abordar.